Continuamos con más aquí en su programa Nicaragua al Día, y en este segmento especial de ¿Qué dice la Biblia? Vamos a estar escuchando y aprendiendo en este tema tan especial. ¿La salvación se pierde o no? Y para eso nos acompañan dos especialistas en las diferentes posturas que nos vienen a compartir un poco con relación a esta área. Y si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbanos al 81 85 38 38 o en el Facebook deje su comentario, mándenos su opinión, queremos escucharle, queremos saber, y igual acá hay especialistas en casa para aclararle dudas o compartir un poco con relación a esto. Y Eduardo, yo creo que vos estás listo para contarnos cómo va a ser la dinámica. Sí, vamos a tener una dinámica. Solo queremos hablarle a nuestra audiencia de que aquí es un conversatorio, vamos a tener algunos temas. Ambos hermanos que están acá, los dos licenciados, Emanuel y el licenciado Jairo, ellos son amigos. Y eso es lo bonito y lo maravilloso de la teología. También están estas dos corrientes, pero vamos a comentar de las dos algunas preguntas. Van a haber unos tiempos de exposición de ambos, de unos 7 minutos cada uno, después unos 4 minutos de refutación. Y sobre todo queremos invitarle a usted que nos mande su comentario, nos mande sus textos bíblicos por acá, y que nos cuente un poco qué es lo que opina acerca de lo que vamos a hablar ahora. Es algo que se llama doctrina, un poco de doctrina de la salvación, aspectos bíblico de la gracia, que es parte de, yo sé que nos va a estar comentando nuestro amigo aquí, el licenciado Jairo, y sustentando esta postura, porque son dos posturas teológicas. Y por acá queremos dejar, sin más pérdida de tiempo, que se nos presente el licenciado Jairo, nos diga esta parte de la postura que él va a exponer. Y desde acá, en este momento, comenzamos en estos minutos para exponer esta postura, y después posteriormente pasa con nuestro amigo Emmanuel para que él también dé su argumento sobre la postura también que él va a hacer. Tu tiempo, amigo. Bendiciones a todos en este momento, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí y para compartir este tiempo de reflexión sobre las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia son muy amplias. Hay una serie de doctrinas que conocemos como doctrinas de la salvación. Hay algo que en teología nosotros llamamos el ordo salutis, y todo comienza por ahí. La diferencia entre el calvinismo y el arminianismo es una diferencia que inicia a partir de cómo se ordena la salvación en cada uno de los sistemas. El orden de la salvación, o el ordo salutis, es la manera en la que los teólogos arreglan de manera lógica y sistemática las distintas doctrinas de la gracia. Por allá teníamos una diapositiva, va a estar pasándola en pantalla, y por ahí tenemos los distintos orden de la salvación. Tenemos por un lado el orden de la salvación calvinista, y por otro lado tenemos el orden de la salvación arminiano. El orden de la salvación arminiano es el que voy a estar representando y explicando en contraposición del orden de la salvación calvinista. Dentro del ordo salutis, o de las doctrinas de la gracia, la primera doctrina que nosotros encontramos es la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación es Dios en su eternidad decide quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser reprobados. La doctrina de la predestinación tiene dos aspectos: la elección de los creyentes y la reprobación de los incrédulos. Luego tenemos el segundo aspecto de la doctrina de la gracia, que es el llamamiento efectivo o eficaz dentro de la doctrina calvinista, pero dentro del movimiento arminiano, nosotros los arminianos hablamos de gracia preveniente, que es la gracia de Dios que permite que todos los seres humanos puedan acceder al Evangelio y responder con fe al llamamiento que Dios hace a través de la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La siguiente doctrina es la conversión, y ahí tenemos el arrepentimiento y la fe y el arrepentimiento juntos. Esa es la doctrina de la conversión. Ahí está una de las diferencias más importantes de la doctrina calvinista y la doctrina arminiana, porque los arminianos creemos que la conversión
es anterior a la regeneración y los calvinistas creen que la regeneración es anterior a la conversión, dado que los seres humanos están totalmente depravados, pero nosotros los arminianos pensamos y creemos en la gracia previniente. Luego tenemos la regeneración, que es la transformación espiritual que Dios hace de los creyentes, dándoles una nueva vida espiritual y permitiéndoles tener una transformación de vida, como dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Con el tema de la justificación no tenemos ningún problema, todos creemos lo mismo en el tema de la justificación, la adopción, la santificación. El punto, otro de los puntos donde tenemos diferencia es en el punto de la perseverancia. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y luego tenemos la muerte y la última doctrina de la gracia es la glorificación. Entonces tenemos el arminianismo en cuanto a las ideas arminianas y las ideas calvinistas en la siguiente lámina. Vamos a ver que el arminianismo cree en la incapacidad natural de cualquier hombre de obrar el bien aparte de la gracia divina, lo que le llamamos depravación total. Creemos que la elección es condicional, ya que se basa en el previo conocimiento que Dios tiene de la fe de los creyentes. A los que antes conoció, a estos predestinó. Luego también creemos que Cristo murió por todos los hombres y Dios quiere que ninguno perezca. Creemos que la gracia de Dios es irresistible y en el punto de que si se pierde o no se pierde la salvación, creemos que es posible, y eso ya desde el Sínodo de Dort, creemos que es posible que los cristianos caigan de la gracia y se pierdan eternamente, porque hay una serie de pasajes bíblicos que nos enseñan estas ideas. Hebreos capítulo 6, del verso 4 al verso 8, segunda de Pedro 2, 20 al 22, Apocalipsis 3, 5. Luego vamos a adelantar un poco más las diapositivas y nos vamos a quedar en el tema de la perseverancia. Y en la perseverancia vamos a notar que los arminianos creemos que una persona que se ha convertido, que es cristiano, de acuerdo a algunos textos que ya hemos citado, es posible que pierdan la salvación. Es posible, ya que hay una serie de versículos bíblicos que respaldan esta posición. En primer lugar, tenemos advertencias contra la apostasía. Mateo capítulo 24, 3 al 14, Colosenses 1, 21 al 23, Primera de Corintios 10, 12, Hebreos 2, 1, Hebreos 3, 12 al 14, textos que invitan a los creyentes a continuar en la fe. Hebreos capítulo 6, verso 11 al 12, Primera de Corintios 9, 27. Pasajes que hablan sobre gente que era creyente y ha apostatado. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, y Hebreos 10, 26 al 27. Y tenemos casos concretos y específicos de personas que apostataron y recayeron. Primera de Samuel 28, 6, Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, Primera de Timoteo 1, 19 al 20, Segunda de Timoteo 2, 16 al 18, Primera de Timoteo 4, 10, Segunda de Pedro 2, del 1 al 12. Y ese es el fundamento bíblico de la doctrina arminiana respecto a la perseverancia de los creyentes y la idea de que existe la posibilidad de que un creyente pueda apostatar y apartarse de la gracia. Interesante, ya varias gente ya está comentando, pero vamos a escuchar, ¿verdad, Emanuel, en esta parte? Y queremos saber un poco de esto. Bueno, buenos días a todos y que Dios les bendiga. La contraparte a la posición arminiana se le conoce como posición reformada o posición calvinista. El Ordo Salutis es algo en lo que estamos de acuerdo con mi estimado Jairo, pero tiene algunos matices bastante diferentes, bastante significativos. Por ejemplo, en el tema de la predestinación y en el tema de la elección, que es un tema bastante controversial, hay que mencionar que los arminianos también creen en la predestinación y en la elección. En lo que cambia es la base para ellos. En el caso de los arminianos, ellos creen en que Dios prevé la fe en las personas y en base a ello elige a los que va a salvar y a los que no. Los calvinistas lo basan en la soberanía absoluta del Señor. El texto más usado para ello
el libro de Romanos, el capítulo 9, pero también esta doctrina está a lo largo de otros pasajes como Efesios capítulo 1, Juan capítulo 6, Juan capítulo 10, Juan capítulo 17. Y de hecho, si uno se pone a ser exhaustivo, lo va a encontrar a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, basado en la soberanía divina y en este plan que Dios tiene, nosotros creemos que la salvación no se puede perder porque un plan eterno empieza en la eternidad pasada y llega a la eternidad futura y descansa totalmente en el beneplácito divino. Por ende, la salvación nunca está, no es algo que se le entrega al pecador de modo que lo pueda cuidar para llegar hasta el final. Porque si dependiera de una persona, si alguien puede perder la salvación, sin duda que la va a perder. Pero si la persona está, como Jesús ha dicho en Juan capítulo 10, en las manos del buen pastor, dice: mi oveja oyen mi voz y yo las conozco, y nadie las va a arrebatar de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y el Padre y yo uno somos. Si la salvación no es algo que nosotros recibimos nada más, sino que algo que nos sucede por el beneplácito divino, es algo que evidentemente no se puede perder. El otro punto en que diferimos bastante, el punto de la regeneración. La regeneración o el nuevo nacimiento es algo que ambas partes creemos. Solamente que en los arminianos ellos creen que la fe antecede a la regeneración. Uno ejerce la fe en Cristo y en base a ello una persona cambia, una persona tiene un nuevo nacimiento. En el calvinismo cambia, si la persona es regenerada, es tocada por el Espíritu Santo y en base a ello ejerce la fe. Ahora, surge esta pregunta: ¿el Espíritu Santo puede dejar una obra a medio terminar? No es algo que aparezca en la Escritura. Juan capítulo 3, verso 6 es muy claro: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto responde ampliamente a las personas que abandonan la fe. Las personas que abandonan no es que pierden la salvación, es que en realidad nunca fueron salvas. Primera de Juan capítulo 2, verso 19, dice que este tipo de personas salen de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, permaneciesen con nosotros. Lo que es nacido de la carne, carne, esfuerzos humanos logran resultados humanos. Pero cuando el Espíritu Santo realmente toca a una persona, esa obra tiene que llegar hasta el final. En el libro de Efesios, el capítulo 1, se nos habla de la obra trinitaria en la salvación. En el pasado dice que el Padre nos escogió, nos predestinó, nos adoptó desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo al beneplácito de su voluntad. Eso sale en Efesios 1, versos 5 y 6. Él nos adopta porque Él quiere, no es que vio algo bueno en nosotros. Dios no nos salva porque somos especiales, nos salva porque somos pecadores. La redención es aplicada por el Hijo Jesucristo. Esto está en Efesios 1, del 7 al 11, donde habla de que con su sangre nos limpia de todo pecado. Salvación en el tiempo presente. Pero la aplicación de esto se da por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. No son entregados como una sortija que se le da al cónyuge durante el acto nupcial. Y en el caso del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Pero en el caso de nuestra unión con Cristo, si una persona tiene el Espíritu Santo, es una garantía de que va a llegar a la eternidad. Nadie que tenga el Espíritu Santo puede perderlo. El Espíritu Santo no es que entra y sale de una persona. Si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Jesús se encuentre con los apóstatas, esto está en Mateo capítulo 7, y les diga, ellos le van a decir: nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros en tu nombre esto, aquello. Jesús nunca les va a decir: yo los conocí un tiempo, pero fíjense que ustedes perdieron su salvación. No, Él les va a decir: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque cuando alguien se aparta y no regresa, el indicativo de que en realidad la persona nunca tuvo en realidad una relación con el Señor. Y bueno, básicamente esto es la posición reformada. La salvación no es algo que nosotros recibimos y podemos perder, sino que algo que nos sucede y que es dado por la soberanía y la gracia divina. Una última definición, tendríamos que hablar de qué es salvación para empezar. Y para los reformados, la salvación tiene que ver con un cambio de corazón, de la disposición del corazón, un cambio de naturaleza que es irreversible, es ser formado a la imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo. La salvación solo se puede perder si el Espíritu Santo puede fallar, y ustedes y yo sabemos que eso no va a pasar. Ok, interesante. La gente está comentando y está activa. Yo no sé qué vamos a hacer ahora. Yo sé que de comienzo a fin usted ya ha estado pendiente. Ya escuchamos la posición acá con el licenciado Jairo, también con nuestro amigo el licenciado Emanuel. Entonces, vamos a tener este minuto. Yo sé que ya usted en casa, manden sus preguntas. Ya tenemos preguntas, tenemos comentarios. Hay muchos textos bíblicos acá en las redes sociales. Estamos exponiendo dos posturas: si la salvación se pierde o no se pierde.
ahorita en estos minutos vamos a tener unos 3 minutos de refutación. Yo sé que ambos escucharon ambas posturas, entonces vamos a dejar ahora en este momento al licenciado Jairo para que tenga unos 3 minutos de refutación conforme a lo que dijo acá el licenciado Emanuel, y posteriormente el licenciado Emanuel también tendrá sus 3 minutos para refutar un poco lo que dijo el licenciado Jairo, y después vamos a leer comentarios y a responder todas las preguntas que usted nos ha enviado. Veamos este tiempo con el licenciado Jairo. Respecto a tener un orden de la salvación lógico y sistemático desde el punto de vista de una doctrina, de una denominación o de cierto grupo, tenemos que ser sinceros y honestos y decir que en la teología bíblica no encontramos por ningún lado un orden lógico establecido de la salvación, así como lo hemos presentado, ¿no? Desde el punto de vista calvinista o desde el punto de vista arminiano. El pasaje más cerca a un orden de la salvación de manera sistematizada lo encontramos en Romanos 8, del 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, y este es un ordenamiento lógico, un ordo salutis en el Nuevo Testamento y en Pablo, pues el que por lo menos encontramos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la manera en la que arreglamos el orden de la salvación va a depender de cuál es la base para la doctrina de la predestinación, pero no necesariamente debe estar escrito en piedra, pues. Y no necesariamente no es algo que nosotros no podamos criticar o preguntarnos si realmente ese orden lógico que tenemos es así. En el Nuevo Testamento no tenemos un orden de la salvación, así como lo tenemos en la teología sistemática. Y esas son las diferencias que hay entre la teología bíblica y la teología sistemática. Por eso ahora yo estoy tratando un poco más de acercarme más a la teología bíblica y tratar de trabajar con menos intensidad la teología sistemática, porque hay ciertas debilidades, ¿verdad? Que cuando ya uno alcanza un poco de madurez exegética, va comprendiendo estas cosas. En el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Creo que la teología bíblica y la exégesis no tendría que dar la respuesta, y el trabajo que tendríamos que hacer como exégetas, como teólogos, sería reconciliar los dos pasajes principales de las dos posturas, porque el pasaje principal de la postura calvinista es Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, y el pasaje principal de la postura arminiana es el que acabo de leer. Entonces la tarea sería tratar de ver cómo logramos conciliar la soberanía de Dios con el previo conocimiento de Dios, la soberanía de Dios con el tema del libre albedrío, que son las grandes discusiones, ¿no?, de la teología calvinista y de la teología arminiana, y sobre todo también cómo ordenamos la salvación. Decíamos que para nosotros los arminianos primero es la conversión y luego es la regeneración, porque todos los pasajes que llaman a la gente a la conversión inician con un llamado al arrepentimiento y a la fe. Jesucristo predicó el arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca dijo, sean regenerados. Tenemos un pasaje en Juan, el capítulo 3 de Nicodemo, en el capítulo 1 de Juan, pero no hacía rajatabla como para querer decir que primero es la regeneración y luego es la conversión. Un teólogo bautista, Millard Erickson, escribe en su teología sistemática que el orden más lógico, y este es un calvinista que lo dice, que el orden más lógico para este tema es primero la conversión y luego la regeneración. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Millard Erickson, teólogo bautista muy reconocido, y de hecho recomiendo para la doctrina de la salvación el tema de Millard Erickson. Lean esa teología sistemática
porque aborda los dos puntos con una madurez cristiana muy, Bueno. muy acertada. El tiempo no... A ver, Emanuel. Bueno, primero, en cuanto al pasaje de Romanos 8, estoy totalmente de acuerdo. Todo se basa en ese conocimiento previo del Señor. Sin embargo, la palabra que se utiliza en griego, ginosko, es también utilizada para establecer una relación de amor. De allí que cuando se habla acerca de las personas que apostatan de la fe, se dice nunca os conocí. En el libro de Gálatas se nos habla de que ahora que nosotros conocemos a Dios o somos conocidos por Dios, es decir, tenemos una relación de amor, se parte, porque a lo largo de toda la Escritura ese conocer no es como lo entienden nuestros amigos y hermanos arminianos, de que simplemente tener conocimiento previo, sino establecer una relación de amor. En el Antiguo Testamento se dice que Dios solamente a Israel había conocido entre todas las naciones. No quiere decir que él no tuviera conocimiento de los mayas, de los incas, sino que solo con Israel estableció una relación de amor. A esto se refiere cuando dice que en base a ese conocimiento Dios predestina a aquellos que por su gracia decide amar. Refutando Hebreos, que el pasaje que mi estimado Jairo acaba de citar, él citó los versos del 3 al verso 6. Justo unos versículos después, en el verso 9, dice lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aún hablamos así. A la gente que se le dirigía esta advertencia en hebreo, es como toda la iglesia. Hay gente que es salva y hay gente que parece ser salva pero no lo son. En este caso estamos hablando de personas que son iluminadas pero que en realidad no reciben al Espíritu Santo. Son personas que están dentro de la iglesia visible pero no son parte del cuerpo de Cristo invisible. Por eso en el verso 9 él aclara y él dice que hay cosas referentes a la salvación que él las tiene que dirigir hacia otro tipo de persona. Entonces, esta sería la respuesta al pasaje en hebreo. Ahora, respecto a la perseverancia, bueno, la perseverancia no descansa, nunca ha descansado en los creyentes. Si descansara en los creyentes, yo sería el primero que estaría temblando por perder mi salvación. Sin embargo, Jesucristo ha dicho, capítulo 10, versículo 26 dice: pero vosotros no creéis porque no soy mi oveja, como os lo he dicho. Jesús se dirige a los fariseos y él les dice que ellos no creen porque ellos no son ovejas. No, al revés, no es que uno cree y se convierte en oveja, sino que los que son ovejas van a creer. Ahora dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La característica de una oveja es que oye la voz del Señor a través de su palabra y sigue a Jesús, o sea, lo obedece. Esto no es de salvo, siempre salvo en el sentido de yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero a esas personas que son obedientes a la voz del Maestro, Jesús garantiza, verso 28, y Jesús no puede mentir. Y yo les doy vida eterna, la vida eterna en calidad, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, pero en cantidad. La vida eterna no se puede perder, si no, no sería eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Es una seguridad que no descansa nunca en nosotros, sino en la mano todopoderosa de Jesucristo. Ok. Esta información, yo sé, el Facebook hay bastante, pero yo creo que tenés ahí algunos comentarios en WhatsApp. En esta parte, ¿verdad? En este caso con vos, Emanuel. Hay muchas personas que cuando escuchan la parte que la salvación no se pierde, es como una licencia que le dan para pecar. O sea, entonces la gente está diciendo, bueno, yo puedo tener la vida loca, pero como soy salvo, no pasa nada. ¿Es eso lo que mucha gente entiende con la postura calvinista o no? ¿Están equivocados? Para que lo expliques un poco mejor esta parte. De hecho, sí, hay un montón de gente que lamentablemente lo toma en este punto, pero si uno está predicando la gracia y no hay este tipo de acusaciones de está incitando a la gente a pecar, entonces no está predicando el evangelio. Porque algo de lo que acusan a Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, él dice, hay gente que su condenación es justa, que está diciendo de nosotros, hagamos males para que vengan bienes. Esto no es así, esto es un mal entendimiento de lo que es la salvación. Ciertamente creo en la seguridad de la salvación, pero creo que la evidencia de que una persona ha sido justificada, de que ha sido elegida, es la santificación. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 1, después de haber hecho una exposición magistral en 3 capítulos de lo que es la gracia, él dice, a ver, ¿qué vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde más la gracia? En ninguna manera es. Porque todos los que hemos sido muertos con Cristo, dice, ¿cómo vamos a vivir todavía en el pecado? Entonces, la salvación hay que entenderla que es una nueva vida. Es una nueva vida dada por el Espíritu Santo para ser formado a la imagen de Jesucristo. Si esto no es así, es una persona que está autoengañada. Es una persona que no conoce a Cristo. Correcto. Miro que hay bastantes mensajes dice, con lo de voy Buda. a leer el comentario. Aquí dice, Aida dice, la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios.
y se obtiene con arrepentimiento a cada momento y cambios de actitudes. Se trata de dejar de hacer lo que Dios no le agrada. Por aquí hay más comentarios, otro dice Marcos. Marcos Márquez, porque hay varios que también Sí. mencionan la parte de Judas. Dice A ver. Judas caminó con el Señor Jesús y se hacía milagro y no fue salvo el apóstol. Y no fue salvo, dice el apóstol Pablo, correr como un buen atleta, algo así, si lo logra entender. No se trata de acomodar la palabra a lo que pensamos y la palabra de Dios no es de contradicción. Creo que debemos pelear para ser salvos, dice, porque los ministerios son de Dios y las reveladas para sus siervos. Los misterios son de Dios. En Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por los suyos, Él dice, de los que me diste no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición. En este caso se refiere a Judas. Judas. Jesús, incluso en una ocasión, en Juan 6, llega a decir, yo lo elegí a ustedes y yo sé que uno de ustedes es el diablo. Jesús nunca le va a decir el diablo a uno de sus hijos. Jairo. Yo quiero acotar en este momento el tema práctico, porque realmente la doctrina de la perseverancia, definiendo la perseverancia que es la obra de Dios en el creyente, haciendo que el creyente sea fiel hasta el final de su vida, tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana dependiendo de la postura que uno asuma, porque como bien decía Rebeca, si uno asume la postura calvinista y cree que la salvación la tiene 100% segura, entonces puede llegar a tener una actitud de yo que pierdismo, suave, tranquila, y puede caer en el libertinaje, por un lado, o en el supercalvinismo, no sé cómo decirlo, de la idea de salvo siempre salvo, que sabemos que es una herejía. Realmente Calvino nunca ha enseñado esa idea de salvo siempre salvo. Se habla de la perseverancia de los santos, pero nunca se habla de salvo siempre salvo en el sentido con el que la secta lo ha manejado. Entonces uno puede caer en esos extremos desde el lado calvinista si no conoce la doctrina de la perseverancia de los santos, y del lado arminiano si no conoce que la salvación realmente es obra de Dios, toda la salvación. O sea, los arminianos creemos que la salvación es obra de Dios y que nosotros cooperamos en alguna manera en el sentido de perseverar en la fe, de vivir en santidad, pero la salvación la hace Dios o no la hace nadie. Y si nos vamos al extremo arminiano, podemos caer en la idea de salvación por obra, porque si la salvación no está segura, si la perdemos, entonces hay que cooperar, hay que colaborar con Dios. ¿Y cómo coopero y colaboro con Dios? Haciendo ciertas cositas, ciertos rituales, algunas cosas religiosas que me permitan alcanzar más la salvación. Entonces podemos caer en la salvación por obra. Entonces la solución para mí práctica sería tratar de manejar un balance entre lo uno y lo otro para no caer en ninguno de los dos extremos que ya serían heréticos. Es como acá dice, Byron comenta, dice lo que tú decías, dice, ¿puede o debe ser mantenida por obra la salvación? Y pregunta también, ¿cómo saber si la persona ha sido salva? Esas muchas preguntas ahorita me las están haciendo. Porque de repente ella dice, pero te das cuenta que a lo mejor nunca fuiste salvo. Aquí incluso, antes que conteste Manuel, por ejemplo, si te suicidas puedes salvarte. Si caes en adulterio, dice, y te da un infarto en el acto sexual, te salvaste. O sea, qué intensa la gente, ¿verdad? Sí. Vamos primero con la pregunta de... Las obras son, y creo que Jairo ahí estamos de acuerdo, son la evidencia de la salvación. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, cuando Cristo habita en una persona, las obras vienen a ser la evidencia de que esa persona ha sido cambiada. Entonces, lo primero que una persona debería analizar es si el fruto del Espíritu Santo que sale escrito en Gálatas, el fruto de carácter no es tanto los dones, porque una persona puede cantar maravilloso y ser un demonio, pero si una persona manifiesta amor, paz, gozo, paciencia, todo lo que sale escrito en Gálatas, es una persona que está manifestando de que Cristo vive en ella. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo otro es que también hay que orarle al Señor para que Él te dé esa certeza, porque Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio al Espíritu de todos los creyentes de que somos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, un salvo sabe que es salvo, tan simple como eso. Respondiendo a la otra parte, bueno, volvemos a lo mismo. La gente le encantan los extremos. Pero una persona que es salva, una persona que tiende a la vida, porque su Señor es de vida, no tiende al suicidio. Si una persona se suicida, lo que está
comprobando es que en realidad nunca nació de nuevo. Si una persona comete adulterio y no muestra, no tiene signos de arrepentimiento, es una persona que sencillamente no es un creyente, tan simple como eso. No es que alguien está... Una pregunta que yo le haría a un arminiano es: ¿cómo sabe usted que ahorita mismo es salvo? Y te va a decir: por mi conciencia, o porque no he pecado conscientemente. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Cuándo no somos pecadores? ¿Hay categorías de pecado? Entonces esa sería una buena pregunta. ¿Es usted salvo? Sí. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me acusa. La conciencia de nosotros somos seres humanos. Siempre vamos a pensar lo bueno de nosotros. Así que esa es una buena pregunta. Dice acá alguien, la Biblia dice: ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Por ello la salvación se puede perder, dice esta persona. Y quiere que le enviemos este video porque está bueno para seguir estudiando eso. En Facebook. Puedes ir a Facebook, Canal 21 y ahí te lo La pones. respuesta Para eso. arminiana a la pregunta es: ¿cómo sabe un arminiano Sí. si es salvo? Ajá, a ver. Bueno, yo la voy a contestar desde la cancha arminiana pentecostal. ¿verdad? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, como ya lo había dicho, de que somos hijos de Dios. Así de sencillo. Creemos en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. De hecho, el Espíritu Santo es el que opera todos los aspectos del orden de la salvación que mencionábamos. De modo que el Espíritu de Dios viene a habitar a nosotros en el momento en que nos convertimos. En el momento en que nos arrepentimos, abandonamos el pecado y seguimos a Jesucristo con fe. En ese mismo momento, en ese mismo instante, en el instante de la conversión, viene a morar en el creyente el Espíritu Santo. Por eso creemos también que el Espíritu da evidencia y da testimonio de que somos hijos de Dios, pero también el fruto del Espíritu en el creyente manifiesta que este realmente es salvo cuando ocurre la transformación, la paligenesia, que sería la regeneración en el creyente. Qué impresionante estos temas, y yo creo que la audiencia está con varias preguntas, pero yo solo porque ya nos resta, esto es para más tiempo, ya el tiempo se nos está casi agotando. Yo sé que Rebeca tienen como bastante muchas preguntas acá también en el Facebook, pero yo quiero solo poner algo sobre la mesa. Acá hay dos posturas, está el licenciado Jairo y el licenciado Emanuel, y algo que queremos decir: ambos son amigos con corrientes diferentes, pero algo que nos hace hermano, y es el fundamento que es Cristo. Aquí no estamos discutiendo que la salvación tiene que venir de otro lado. Sabemos que el fundamento aquí es la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. En eso estamos súper de acuerdo, que donde hay una diferencia de pensamiento, como lo estamos hablando, es que unos creen que se pierde, otros creen que no se pierde, pero ¿qué es lo que nos hace ser hermanos? Y esto es lo que tiene que haber, la tolerancia, porque eso se llama la arrogancia del conocimiento, o hacerte creer exigidamente la postura que yo creo. O sea, ahí está la Biblia, usted vaya a la Biblia, estudie, lea, documéntese de ambos lugares, pero algo sí que estamos en esencia, en el fundamento, es que la salvación es en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia y no por fe, esto es de Dios. Aquí estamos los dos en la misma página. Y si usted ha notado, no hubo como una riña, como esto, el otro, que vos tenés que creer esto que yo creo. Aquí hicimos como un conversatorio entre amigos, un poco de debate con algunas refutaciones para creer, pero usted vaya, lea, estudie, y usted puede tomar cualquier. Yo tengo mi postura, yo no la voy a decir acá. Un día quiera, nos invite, podemos hablarla, pero yo tengo mi postura, mi línea teológica, que es lo que yo creo, pero eso me hace también hacer un reestudio de las Escrituras y saber que Dios siempre nos enseña y nos anima a seguir escudriñando las Escrituras. Rebeca. Emanuel, dice alguien: creo que sí, hermano, hablando de la salvación que se pierde, ¿verdad? Si no se cuida, se pierde. Bíblico, dice alguien. Judas Iscariote anduvo a salvo durante 3 años aproximadamente con nuestro Señor Jesucristo. Él decidió por su propia voluntad perderlo. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo refutas este comentario o cómo Él dijo el lo texto opinas? hace un momento. Sí, cuando en Hechos capítulo 1 se elige al sustituto de Judas, una de las cosas que Pedro menciona es que Judas se fue a su lugar, Judas se fue al infierno. Judas, lo que Pedro está haciendo prácticamente, él fue al lugar donde siempre perteneció. Judas nunca fue salvo. Ah, ok, interesante. Directo. Tito 1:2. ¿Qué significan las palabras vida eterna? Alguien que quiera, están preguntando. ¿Vida eterna, Jairo? Vida eterna es la
digamos, la conexión que va a tener el creyente por la eternidad con Dios. Cuando hablamos de muerte eterna, hablamos de la separación que tiene el ser humano eternamente con Dios. Y la vida eterna es esa comunión que vamos a tener con Dios por la eternidad, porque la vida es que conozcan al Padre, la vida es que conozcamos a Jesús, la vida es Cristo mismo, Dios el Padre es la vida. Entonces la vida eterna es estar eternamente con Dios. El blasfemar contra el Espíritu Santo te condena. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? otro Solo tema. Hablar mal de Él. Blasfemia es adulterio, fornicación, chisme, envidia, resentimiento, odio. Eso están blasfemando, señores. Entrará alguien así al cielo y está molesto porque muy poco tiempo les dan y a uno lo dejan con ganas, dice. Y primera de Juan Es que te es dice, bello, es bello la Biblia, hijitos es míos, bello. si habéis cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre. ¿Para que necesitas un abogado si puedes hacer lo que quieres? Alguien que está planteando, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos? Solo así brevemente la blasfemia para que... Hay que decir que en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo, algunos comentaristas y teólogos creen que la blasfemia del Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo mismo cuando el Espíritu Santo te está llamando a la conversión. Y una vez que uno resiste al Espíritu Santo, entonces uno no puede recibir la salvación y por lo tanto estás condenado eternamente. Eres reprobado porque nunca fuiste elegido desde la eternidad. Quiero aclarar que los arminianos creemos en la predestinación, solo que la predestinación que se fundamenta en la prognosis, en el previo conocimiento de Dios. Pero sí creemos que Dios predestina a unos para salvación y predestina a otros para la reprobación eterna. ¿Y cuál era la otra? Dice por acá que, o sea que para él, ¿verdad? Él entiende que blasfemar también contra el Espíritu es adulterio, fornicación, chisme, y Es que es o el sea, concepto- si primera de Juan es te el dice, concepto que él tiene de blasfemia. entonces ahí pero hay que el corregir concepto esa parte. Lo del pecado en primera de Juan. Correcto, el primera de Juan. Entonces, si habéis cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre. Hay que entender que el hecho de que uno sea creyente, el hecho de que uno sea convertido, que sea regenerado, que sea transformado, no significa que uno en la vida cristiana no pueda pecar. Los cristianos seguimos en la tierra, Que somos carne. seguimos con la naturaleza pecaminosa, todavía no hemos llegado al proceso final de la salvación, que es la glorificación, y hay un elemento de la salvación que se llama la santificación, que se divide en santificación inmediata, santificación progresiva y la santificación total que la vamos a recibir en el futuro. De modo que el cristiano en el camino, en su vida cristiana, en su diario vivir, es posible que pueda pecar, pero eso tampoco significa que su salvación está totalmente perdida, porque existe también la posibilidad del arrepentimiento y la fe nuevamente frente al pecado, porque para eso tenemos abogado delante de Dios. No me lo dejes así. Sí, como no, dicen. dale. La blasfemia contra el breve. Espíritu Santo solo puede ser cometida por alguien que no conozca al Señor. Primera de Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nunca va a guiar a alguien a llamar a Jesús anatema. Así que prácticamente está hablando, mi estimado que escribió, con todo respeto, habla de una imposibilidad. Y la imposibilidad es imposible. Excelente. Bueno, hay gente que dice que es arminiano. Hasta ahorita han escuchado a Arminio y Calvino, ¿verdad? Y están con No, pero la duda. él comenzó hablando Sí. de una explicación Por del el licenciado tiempo- Jairo acerca de la Correcto. postura, Por la el tiempo teología. vayan a verlo al inicio, Sí. ¿verdad? De YouTube. En YouTube. Bueno, por el tiempo vayan a verlo al inicio de esta exposición en el programa, porque el licenciado Jairo pues expuso un poco en relación a eso. Así que gracias por habernos acompañado, Emanuel, Jairo, gracias de verdad. La gente quedó, como dicen, enchilada, vamos a hacerlo más seguido. Usualmente los viernes tenemos este Sí, segmento que dice para la Biblia. aprender y sobre todo quedarnos con esto, ¿verdad? Sigamos buscando más de la presencia del Señor, santificándonos cada día, ánimo. Estudiemos más su palabra y me gustaba alguien, lo dejan a uno con ganas, ya voy a ir a estudiar más. Eso para Eso es nosotros bueno. ya eso es de gran Ganamos, bendición, ya ganamos, nuestro porque eso objetivo es lo ahí está. mejor. Metámonos, sumerjámonos en la palabra y vamos a conocer al Señor de una manera poderosa, impresionante. Nos vemos el lunes, con el favor.